Bueno, como hemos visto hasta ahora, la animación sociocultural trata de desmontar, de desnaturalizar los mecanismos de dominación ideológica y cultural, pero además trata de promover prácticas culturales que nazcan de los grupos, de las comunidades, em, a partir de sus propias realidades y de responder a partir de esta a los problemas con los que estos grupos se enfrentan en su cotidianidad. Nosotros hemos estado viendo la importancia central, el eje central que representa la cultura para las prácticas de animación sociocultural. El concepto de cultura es un concepto que, como tantos otros, se construyen y se definen porque es necesario enfocarnos en alguna cuestión, en una determinada época, y que responde, por supuesto, a intereses y a interrogantes, eh, aunque muchas veces no sea de una manera explícita. Nuestra concepción de cultura va a tener derivaciones, implicancias políticas, pedagógicas, en nuestras prácticas profesionales, etcétera. Por lo tanto, también es importante tener en cuenta, poder analizar las diferentes nociones de cultura, los diferentes significados que se le da al término cultura, eh, y los diferentes sentidos que tiene este término para de alguna manera también desnaturalizar nuestras concepciones en torno a la misma. Em, la cultura, como hemos dicho, es una categoría conceptual, es una construcción que surge en un determinado momento histórico y que por supuesto va sufriendo modificaciones. Em, Se estudia dentro de las estructuras porque influye, está determinada por lo social, pero también influye en estos procesos, tanto sociales como económicos. A su vez, que es influida simultáneamente por estos procesos. No hay fenómenos económicos, sociales, políticos que no incluyan dimensiones culturales. Por lo tanto, es un término central para poder comprender los fenómenos sociales, el comportamiento de las sociedades y para poder, a partir de estos términos, entender un poco más cuál es el significado, la importancia de la animación sociocultural y cuál es su práctica, su para qué. La cultura de esta manera está lejos de ser algo tranquilo, sino que es un espacio de confrontación permanente, es una lucha también permanente, en permanente cambio y reproducción de sentidos. No responde a un único orden o a una única lógica, sino que está impregnada por la diversidad, por la heterogeneidad, por contradicciones permanentes y en el campo de las luchas, ¿no es cierto? Porque a partir de la cultura, las sociedades, los grupos, las clases, intentan compartir, pero también imponer significados. Hay diferentes concepciones en torno al término de cultura. Eh, una de ellas sería la cultura cultivada. eh, bueno, ustedes se acordarán, es cuando uno dice, por ejemplo, qué persona tan culta, hace referencia o lo que está valorando en ese caso es todo el refinamiento intelectual, todos los conocimientos intelectuales, artísticos, en relación a la filosofía, el arte, la música, el teatro, la historia, digamos, es el dominio de determinados saberes de la ciencia o del arte que hacen que pensemos que una persona es culta. Por lo tanto, en ese sentido, a mayor grado de instrucción, por supuesto, correspondería mayor cultura.
Em, este es un claro sentido iluminista con un carácter sociocéntrico y muy elitista en relación al término cultura, pero que es de un uso, digamos, esta concepción muy, muy común. Otra de las concepciones de cultura es la cultura cultural, esto es en un sentido antropológico, es justamente lo opuesto a la concepción anterior y para esta concepción todo lo que digamos, todo lo que construyen los hombres, todas las modificaciones que sobre la naturaleza han hecho los seres humanos son cultura. Em, Cultura en este sentido es lo que se hace cotidianamente, cómo nos expresamos, todo lo que vamos haciendo a través de la historia y todo lo que vamos adquiriendo a través de la historia. Un concepto muy amplio y impide pensar las desigualdades que en realidad cuando vayamos avanzando vamos a ver que existen. No tiene el mismo valor eh, eh, para nosotros conocer, por ejemplo, no sé, cómo se hace la elaboración de algún tipo de artesanía en barrio, que hablar un montón de idiomas o conocer un montón sobre arte, pintura, ser un experto en alguna de las disciplinas que nombrábamos en la concepción anterior. Ambos sentidos, como les decía recién, están en contraposición eh, y si bien todas las sociedades poseen cultura por igual, también es verdad que hay diferentes valores a los que se les da la cultura, diferentes ponderaciones y hay unos valores sobre otros en este sentido. Una tercera concepción sería la cultura constructiva, para esta concepción, una cultura eh, subsiste cuando sin perder de vista lo que ha pasado, está en permanente desarrollo y es capaz de cambiar y de mantenerse en movimiento, ¿sí? Intenta de alguna manera, eh, no sé si la palabra es evolucionar, pero sí cambiar. Em, Ser culto en este sentido va a ser la capacidad de vivir creativamente la propia existencia, la capacidad de poder, a partir de la imaginación y de la creación, poder inventar el futuro. Em, Dentro de estas contradicciones, obviamente, en relación a los términos cultura, iremos viendo que también podemos hay partes de estas concepciones que vamos tomando en relación al concepto de cultura, que posiblemente no estemos parados solo en una de estas concepciones, sino que hagamos una mezcla entre ellas para pensar la cultura. Bueno, con respecto a los sentidos del término cultura. Uno de ellos es el artístico y en este acá entrarían todas las manifestaciones de los hombres en filosofía, música, teatro y en este sentido podríamos ser productores o consumidores, digamos, de esta cultura artística. Después está la humanista, es el modo de perfeccionamiento del individuo, un desarrollo armónico y completo de la persona. Después está la cultura en el sentido cívico y social, y en este sentido, esta cultura, este término de cultura sería igual a saber vivir en el ámbito ciudadano, la cultura cívica. En el ámbito político, la cultura política sería la capacidad de comprender y conocer esa vida política y también de poder participar en el conjunto de actividades y comportamientos que tienen que ver, que favorecen y permiten la convivencia política, la participación política y el ejercicio de nuestros derechos políticos.
La cultura en el sentido antropológico es, bueno, en este sentido se entiende por cultura todo lo que el hombre ha hecho o ha añadido a la naturaleza. Bueno, la cultura de élite es obviamente, esta palabra elite se utiliza para designar aquello que se considera lo mejor, que está en el más alto nivel, lo más distinguido. Esta cultura de élite está formado por los bienes culturales que se producen y que reciben los miembros más sobresalientes de una sociedad. Eh, Podrían ser, no sé, los más altos cargos de gobierno, de la política, pero sobre todo los que tienen mayor poder económico. Em, por otro lado, tenemos en contraposición a esta la cultura de masas, es, bueno, es muy característico en las sociedades industrializadas, es un fenómeno se ha dado con la globalización y la industrialización, también a partir del boom de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, y es una de sus principales características es la transmisión que realizan a partir de estos medios de masa, estos medios técnicos, de mensajes que son transmitidos a un público de manera muy, muy masiva. Los mensajes se comparte con gran cantidad de gente, de poblaciones, eh, eh, parte del acceso a la cultura de élite, pero de una manera más industrializada, digamos, para un público más masivo. No sé, se me ocurren tantas imágenes que vemos eh, que en algunos momentos son accesibles para un público de élite, no sé, Frida Kahlo, y de repente la vemos en absolutamente todas las remeras, mates, vinchas, cartucheras, etcétera, etcétera. Eh, en relación a esto hay muchos detractores y también hay defensores, hay quienes dicen eh, es una homogeneización que hace creer, hay una ilusión de saber, pero sin una reflexión crítica sobre eso, sin un verdadero entendimiento sobre eso y también de alguna manera la pérdida de conciencia de la sociedad de clases, porque de alguna manera todo pasa a ser merchandising. Y los defensores que dicen que bueno, que sí, que con sus grandes deficiencias y errores ha permitido a grandes sectores de la población acceso a información que antes era destinada solo a un determinado sector, que era el sector de élite. Bueno, esta nueva nivel o forma en la cultura, de expresión de cultura, es un término en una concepción que proviene de Gramsci y va a decir que la diversidad, que hay una diversidad en la condición social, que corresponde a una diversidad cultural y que se manifiesta en la desigualdad, en la desigual capacidad o poder de participación de los diversos sectores sociales, tanto en la producción como en el goce y disponibilidad de los bienes culturales. Mientras hay algunos que van a ser los productores de la cultura, hay otros que van a ser consumidores. También está la concepción de la contracultura, es una cultura alternativa con plena conciencia de las culturas hegemónicas, pero con una propuesta diferente, alternativa. Se expresa fundamentalmente como otra forma de vida, como una nueva forma de vivir que rechaza los valores establecidos y que pretende una inversión en esos valores o por lo menos una nueva propuesta de valores, valores diferentes y contrapuestos a los que tienen vigencia en la sociedad. Y por otra parte, la cultura popular, la cultura del pueblo, que son las diferentes manifestaciones eh, artísticas, creencias, las diferentes manifestaciones populares, eh,
que están presentes en las sociedades.